Bienvenidos a Cartos. Con este vídeo iniciamos nuestra serie sobre Turquía, un país fascinante y a la vez sumamente complejo, que está hoy en día en el centro del tablero geopolítico mundial. A lo largo de estos vídeos y mediante el uso de mapas vamos a descubrir todos los aspectos esenciales de Turquía y sus pobladores. La posición geográfica de Turquía la sitúa como el nexo entre varios mundos y culturas. Esta posición central ha sido sin duda esencial en la historia de estas tierras, que desde tiempos prehistóricos han sido el cruce entre diversos mundos. Al norte conecta con el mundo ruso a través del Cáucaso y del Mar Negro, compartiendo frontera con los estados de Georgia y Armenia. A pesar de no compartir frontera con ningún otro estado túrquico, conecta al resto del mundo túrquico de Asia Central con Europa, mientras que al sur y al este comparte sus fronteras con tres países de Oriente Medio, que son Siria, Irak e Irán. Turquía carece de fronteras con países africanos, pero la corta distancia que las separa de sus costas explica la singular relación de Turquía con el continente africano. Por último, su frontera occidental conecta a Turquía con el mundo europeo a través de Bulgaria y de Grecia. Como veremos durante esta serie de vídeos dedicados a Turquía, la privilegiada situación geográfica explica en gran medida la evolución histórica del pueblo turco y las lógicas geopolíticas que han marcado este país. Dicho esto, sigamos descubriendo este inmenso territorio. El mapa geográfico del país es de hecho bastante parecido al de la península ibérica, es decir, una península mediterránea con cordilleras próximas a la costa, una gran meseta central, un norte húmedo y un sudeste semiárido. La peninsularidad explica que gran parte de su territorio esté bañado por el mar. Al norte se sitúa el Mar Negro, al oeste el Mar Egeo y al sur el Mare Nostrum. El Mar Negro y el Mar Egeo están separados entre sí por un pequeño mar interior, conocido como el Mar de Mármara. Situada entre dos importantes fallas y exprimida por tres grandes placas tectónicas, Turquía es una de las zonas sismológicas más complejas y activas del mundo, como tristemente nos lo ha recordado la actualidad, tras los terremotos de febrero de este año. Frente a la península de Anatolia se sitúa la Turquía europea o Tracia oriental, que solo representa un 5% del territorio turco. Esta región está conectada con el resto de Turquía a través de dos importantes estrechos. Al sur está el estrecho de Dardanelos, con una anchura de 1.600 a 6.500 metros. Separa la península de Galípoli con el continente asiático, mientras que al norte de este estrecho está el estrecho del Bósforo, que divide la parte europea y asiática de la ciudad de Estambul. Como veremos más adelante, estos estrechos han sido y son esenciales para Turquía, pero también para el resto de sus vecinos, lo que explica las numerosas guerras y disputas que se han desarrollado a lo largo de la historia por el control de las puertas del Mar Negro y del paso entre dos continentes. Al otro lado del Bósforo, el territorio turco es esencialmente una meseta montañosa, con un 55% de la misma situada a más de 1.000 metros de altitud, generando una orografía compleja y compartimentada. Esta meseta se encuentra encajonada entre tres grandes macizos o estructuras montañosas. Al sur, los montes Taura, situados en la región de Cilicia. Al norte, los montes Pónticos o Alpes Pónticos, conocidos así por el antiguo nombre del Mar Negro. Por último, al este, el altiplano armenio, donde se sitúa el punto más alto del país, el volcán Ararat, de más de 5.000 metros de altitud. La compleja orografía turca impide que existan grandes cursos fluviales. Sin embargo, su carácter montañoso explica su amplísima red hidrográfica y que sus ríos sean cortos, rápidos y con un gran poder erosivo. La red hidrográfica turca se extiende sobre todo el territorio, con tres grandes ríos predominantes que desembocan en el Mar Negro: el Sakarya, el Kızılırmak y el Yeşilırmak. Además de estos, tienen su fuente en Turquía los importantes ríos mesopotámicos, Éufrates y Tigris. El país cuenta también con numerosos lagos formados en depresiones cerradas de carácter tectónico. El más conocido, sin duda, es el inmenso lago Van, situado en la parte oriental del país. Una vez terminado el repaso geográfico, nos vamos a centrar en la estructura social y demográfica del país. La población turca se reparte de forma desigual por el territorio. Turquía cuenta con casi 85 millones de habitantes, de los cuales el 77% vive en las ciudades. El país cuenta con una densidad de 108 habitantes por kilómetro cuadrado, y las mayores concentraciones de población se encuentran en las costas,
en las dos grandes ciudades del país y en menor medida en la antigua región de Cilicia. El resto de la meseta interior está considerablemente menos poblada. Los mapas nos permiten ver que a nivel general existe en Turquía un gran arco demográfico que va desde las provincias del Bósforo que rodean Estambul hasta la frontera con Siria, pasando por la costa del Egeo y el mar Mediterráneo. Estas zonas, junto con Ankara, no son solo la parte con más densidad de población del mapa, sino que además son las más ricas y dinámicas. Existe, por tanto, un fuerte desequilibrio entre las zonas periféricas más pobladas y activas y un interior menos dinámico y atractivo. Otro detalle llamativo es el efecto de concentración demográfico generado por Estambul. La megaurbe transcontinental alberga alrededor de un 19% de la población turca, es decir, unos 16 millones de personas, mientras que la segunda ciudad del país y capital, Ankara, no supera los 6 millones de habitantes. Existen, además de estas dos ciudades, otras grandes áreas urbanas en el país, como Esmirna y sus casi 3 millones de habitantes, Bursa o la tristemente célebre Gaziantep y sus 1,7 millones de habitantes. Sigamos con la estructura social del país. El siguiente mapa muestra la distribución geográfica de los principales grupos étnicos en Turquía. En Turquía, todos los ciudadanos responden a la ciudadanía turca, y las diversas etnias del país no tienen reconocimiento legal. La etnia turca representa el 75% de la población, mientras que la etnia no turca más importante es la kurda, estimada en unos 15 millones de personas, de los cuales casi 3 millones vivirían en Estambul. También encontramos población árabe, circasiana, armenia, judía sefardí y griega. Observando el mapa, podemos ver que las minorías se concentran generalmente en áreas periféricas, especialmente en el sureste, cerca de las fronteras con Irán, Irak y Siria. Azeríes y georgianos están presentes en el noroeste, mientras que árabes y turcomanos viven en el sur. En cuanto a los kurdos, ocupan varias provincias del sureste. Continuemos con nuestros mapas, y esta vez nos vamos a centrar en la economía turca. El país alcanzó en 2021 un PIB de 820.000 millones de dólares, equivalente más o menos al de Suiza. La agricultura ha sido tradicionalmente el sector más importante del país. Hoy, sin embargo, se ha visto reducido su peso en el PIB, aproximadamente un 7%. No así en el porcentaje de población activa que ocupa, casi un 30%. En cambio, la pesca y la silvicultura son responsables del menos del 1% del PIB. El cultivo de cereales es el predominante, con el 78% del área de cultivo, siendo el trigo el principal producto. Le siguen las frutas, destacando cítricos y frutos secos, producidos al norte del país. Los agricultores turcos también producen hortalizas, algodón, azúcar, aceite y otros productos de la agricultura mediterránea. En lo que respecta al sector industrial, la producción se centra en bienes de consumo y bienes intermedios, con uso de tecnología medio-bajo. La producción de bienes de equipos es secundaria, aunque ha ido ganando importancia en los últimos años. Destacan especialmente el sector textil, la automoción y el siderúrgico. Son también relevantes los sectores agroindustriales, la industria química, la cerámica, la electrónica y los electrodomésticos. Sin duda, es el sector textil el más importante de la economía turca, ya que supone más del 15% de la producción industrial y emplea a un tercio de los trabajadores industriales del país. El inicio de la terciarización de la economía turca se produjo a partir de los años 60, siendo hoy en día el sector de los servicios el de mayor peso y el más dinámico. Es un sector heterogéneo, que abarca desde el pequeño comercio privado hasta las grandes compañías de transportes, telecomunicaciones y finanzas. Dentro del sector de los servicios destaca sobre todo el turismo como subsector clave, que moviliza grandes inversiones con el objetivo de convertir al país en un plazo medio en otra gran potencia del turismo de masas del Mediterráneo. Para hacernos una idea, en el año 2022 Turquía recibió a 42 millones de visitantes, de los cuales la gran mayoría llegaron al país a través de la compañía aérea local, Turkish Airlines. Esta compañía aérea internacional forma parte de la ambiciosa política de desarrollo turístico puesta en marcha por el gobierno turco, que pretende superar los 60 millones de visitantes en los próximos años. Este proyecto se acompaña de una serie de inversiones como el nuevo aeropuerto de Estambul, inaugurado en 2018,
y que tiene como objetivo convertirse en uno de los centros neurálgicos del transporte aéreo mundial. La privilegiada posición geográfica de Estambul le permite atender el 75% de sus destinos internacionales con aviones monopasillo del tipo A320 o Boeing 737. En lo que respecta a los recursos naturales, Turquía no posee grandes yacimientos y exporta gran parte de las materias primas necesarias a su economía. Produce más carbón que petróleo y gas, y utiliza este carbón principalmente para la generación de energía. Los principales depósitos de antracita se encuentran en la cuenca de Zonguldak y Amasra, mientras que los depósitos de lignito con un poder energético inferior se encuentran en la región interior de la meseta y en el oeste de Turquía. Los combustibles fósiles representaron en el año 2020 el 83% de la producción de energía, y del cual el 86% de estos combustibles fósiles fueron importados. Eso sí, una red hidrográfica extensa convierte a Turquía en el principal productor de energía hidroeléctrica de la región. La privilegiada situación geográfica y a su vez su compleja orografía explica por qué el transporte y las comunicaciones han sido esenciales en el desarrollo del país. Su importante fachada marítima ha sin duda facilitado el desarrollo del transporte marítimo por toda la costa turca. Los bienes y productos turcos transitan por numerosos puertos, destacando los de Haydarpasa y Ambarli en la región de Estambul, el de Esmirna o el de Mersin, al sur del país. La red ferroviaria turca, como puede apreciarse, es poco extensa y además está desigualmente repartida. Esto se explica principalmente por la falta de inversión y a su vez por los altos costes de construcción necesarios como consecuencia de una geografía accidentada. La línea de tren Estambul-Ankara es la conexión más popular. Desde julio de 2014, un tren de alta velocidad conecta a las dos ciudades en menos de 4 horas. El país ha desarrollado una serie de inversiones relevantes en gasoductos y oleoductos para conectar los países productores con Europa y a su vez contrarrestar su dependencia energética. En su peculiar relación con Rusia, Turquía lleva 20 años gestionando conjuntamente el gasoducto Blue Stream y han puesto en marcha recientemente el Turk Stream, un gasoducto que atraviesa las profundidades del Mar Negro. Con Azerbaiyán, ambos países impulsaron la construcción de su propio gasoducto, el Transanatolian, para conectar el Caspio con el extremo sureste de Europa. Este gasoducto atraviesa todo el país de este a oeste y permite, además, conectar la red europea con el gas iraní. Turquía coopera también en materia energética con Irak, transportando millones de litros de su petróleo. Esta amplia red está permitiendo a Turquía convertirse en un centro de distribución esencial para Europa y los países productores, lo que sin duda explica por qué Rusia presiona a Erdogan para relanzar los proyectos de gasoductos y afirmar la posición de Turquía como punto clave de la distribución del gas europeo, con todo lo que eso supone en el contexto actual. Con esto damos por concluido el primer episodio introductorio sobre este fascinante país. Próximamente cartografiaremos la singular historia de Turquía. Como siempre, les agradezco haber visto el vídeo hasta el final. Hasta pronto, amigos.